a las costumbres de Todos Santos, entonces tampoco van a poder el sábado. Lamentablemente la Caja Petrolera está atravesando una situación muy álgida y el permiso que ya tenían aprobado no lo anularon porque estamos en paro desde mañana, entonces nos están castigando a todos. Bien, entonces hoy día vamos a hablar de un tema muy, muy interesante, es acerca de las infecciones transmitidas por vectores y vamos a hablar específicamente de las fiebres hemorrágicas causadas por virus. Y dentro de estas enfermedades existen pues varios virus, como vamos a ver más adelante. No es un solo tipo de virus que produce ese tipo de enfermedad. Históricamente hablando, les cuento que en el año 1930, 1940, ya empezaron a ser reconocidas en esta época la fiebre hemorrágica viral. Y el primero en ser identificado fue el virus de la fiebre amarilla. Ya en el siglo XIX fue uno de los primeros, de las primeras enfermedades virales estudiadas en esa época. En el año 1940 se identificó al virus del Marburg en Alemania y en Yugoslavia también, y que fue asociada a la infección, transmisión del mono al humano. Fue uno de los primeros ejemplos de fiebre como tal, ¿no? Como fiebre hemorrágica viral en humanos. En el año 1970 se identificaron a otros virus causantes de fiebre hemorrágica viral, como es el virus de Lassa en Nigeria, África, y el virus de Junín en Argentina. En el año 1976 fue descubierto el famoso virus del ébola durante un brote en África. Para entonces se llamaba Zaire, actualmente se llama República Democrática del Congo. Y pues hubo una alta tasa de morbimortalidad. En el año 1980 ya empezaron algunos científicos a desarrollar algunos métodos para aislar y cultivar y estudiar más a estos virus que estaban causando esta enfermedad, para comprender mejor su patogenia, su epidemiología y aprender a cómo combatirla. En el año 1990 hasta el año 2000 se realizaron estudios mucho más exhaustivos sobre la transmisión de estos virus, sobre los reservorios y los vectores que estaban involucrados en la participación de esta enfermedad. En el año 2014 y 2016, o sea, hace pocos años atrás, hubo un brote devastador del virus del ébola, han debido escuchar, por eso es famoso el nombre. Y se produjo este brote en varios países del África Occidental. Entre ellos estaba Sierra Leona, Guinea y Liberia. Y había pues un alto índice de morbimortalidad que realmente sorprendió a toda la humanidad. En el año 2016, en septiembre, apareció un nuevo subtipo del virus que causaba la fiebre hemorrágica. Se detectó en Madrid el primer caso de una infección autóctona originaria de ese lugar, causada por el virus Crimea-Congo, llamada así, pero tras la picadura no de un mosquito, sino el vector era una garrapata, como ya vamos a ver más adelante, en la que el paciente falleció lamentablemente. Luego la enfermera que lo cuidaba se infectó. Y actualmente se están realizando grandes avances científicos en el desarrollo de vacunas. Tenemos la vacuna cuya abreviación es BSV-CEBOP, que es eficaz contra el virus del ébola. También tenemos vacunas contra el dengue, ya vamos a ver. Dentro de las generalidades, es muy importante pues tomar en cuenta que el término de fiebre hemorrágica viral, es decir, el término FHB, describe un síndrome que se caracteriza por el conjunto de síntomas y signos caracterizados por la presencia de alzas térmicas y hemorragias. De ahí el nombre de fiebre hemorrágica. Pero están causadas por diferentes familias de virus. ¿Y cuáles son esas familias? Fíjense, tenemos a la familia Flaviviridae,
En esta familia existen, está la familia, el virus de la fiebre amarilla, está el virus del chikungunya, el virus del Zika, el virus del Nilo occidental y el virus del dengue, que es motivo de esta clase. Dentro de la familia Filoviridae está constituido el virus del ébola y el Marburg, el virus del Marburg. ¿Sí? Ah, la perinola. Ahora, ¿sí? ¿Nada? ¿En cuál diapositiva se quedó? ¿En la primera? En la... Ahora, a ver, no está, por mi pantalla está cambiando. A ver, voy a ver con este método, perdón. Siguiente. ¿Ahora sí? No, doctora, se mueve. Ya, haremos lo siguiente. Solo se mueve el mouse, doctora. Ay, perdón. Recién. Ahí sí, pero no es pantalla completa. Sí. Ya, a ver. Ahora, ¿sí? Donde dice el término, describe un síndrome caracterizado. Diapositiva 4, doctora. Ya, perfecto, está bien. Ya, entonces estas fiebres hemorrágicas virales, ya les estaba comentando que es un síndrome caracterizado por la presencia de alzas térmicas y hemorragias, que están causadas por diferentes familias de virus. Dentro de estas, les decía, dentro de la familia Flavoviridae, está el virus que causa la fiebre amarilla, el virus del chikungunya, el virus del Zika, el virus del Nilo occidental y el virus del dengue, que es motivo de la clase de ahora. Dentro de la familia Filoviridae está el virus del ébola, el virus del Marburg. Dentro de la familia Bunyaviridae está el virus de la fiebre hemorrágica Crimea del Congo y el antivirus. Dentro de la familia Arenaviridae, aquí tenemos dos tipos de virus, el virus Lassa, que es del viejo mundo, que engloba generalmente al África Occidental, y hay varios países en África Occidental, y el virus Junín de la Argentina, el virus Machupo, que constituyen un grupo de virus del nuevo mundo llamado así porque afecta a las Américas. ¿Se cambió de diapositiva? Sigue en la misma, doctora. ¿Cuál? ¿Esta? Fiebres hemorrágicas. A ver, voy a cambiar con él. Ahora, dice vectores. Ay, Se quedó en la diapositiva 4, doctora. ya, no sé por qué no cambia. Ahora, ¿nada? No, doctora. Ya, haremos lo siguiente. Voy a salir porque... Kevin, ¿estás ahí? Kevin. Kevin. Sí, doctora, ¿qué pasó? Hazme un favor. Te mandaré por WhatsApp y tú lo proyectas, por favor. Ay, ahora no se cambia. Es un síndrome caracterizado por un conjunto de signos y síntomas, principalmente por la presencia de alzas térmicas y por hemorragia, que puede ser desde una conjuntivitis hemorrágica hasta una equimosis, hemorragias severas, ¿no? Del sistema gastrointestinal, de vías urinarias inclusive. Y todas son causadas por virus. Y vamos a ver las características ahora enseguida de estos virus, son virus RNA. Pero es importante que ustedes sepan que existe un abanico
de virus que pueden causar este tipo de manifestaciones clínicas. Y dentro de eso les decía, están los diferentes tipos de familias. Habíamos dicho dentro de la familia Flavoviridae está el virus de la fiebre amarilla, el virus del chikungunya, está el virus del Zika, y por supuesto está el virus del dengue, el virus del Nilo occidental también, y todos estos virus son los que pueden causar manifestaciones clínicas similares. De ahí la importancia de conocer cuáles son los agentes etiológicos causantes de estas fiebres hemorrágicas. Y les diré que ustedes saben por conocimientos generales que los virus suelen mutar con mucha facilidad. De ahí que aparecen diferentes serotipos. Ahí vamos a hablar acerca del dengue, por ejemplo, que tiene 4 serotipos. Y dependiendo qué serotipo es el que está causando la enfermedad, el sistema inmunológico obviamente puede crear anticuerpos, pero que protegen exclusivamente contra el serotipo específico causante de la enfermedad. Puede haber una vacuna que protege contra un serotipo X, lo cual no significa que va a proteger contra el resto de los serotipos. Recuerden que las vacunas son específicas, ¿no? Se desarrolla para virus específico, no para un grupo de virus. ¿Qué pasó, Kevin? ¿No se puede? Entonces, como les decía, los virus, aparte de eso, al margen, digamos, a la familia al que pertenece, fíjense, pueden causar estas fiebres hemorrágicas, el virus Lassa, el virus del ébola, el Marburg, ¿se dan cuenta? Entonces existe un abanico inmenso de virus. Ahora, la característica principal de estos virus, que son virus RNA, son virus microscópicos, son pequeñitos. Ya vamos a ver ahora dentro de las características. Si puedes compartir pantalla completa. Kevin. Creo que la lluvia nos está causando problemas. Entonces, recapitulando, les decía que las fiebres hemorrágicas virales pueden ser causadas por diferentes virus, ¿no? Y los vectores son igual. Hay un abanico de vectores que pueden causar la transmisión de estos virus. Fíjense, dentro de la familia Flavoviridae teníamos al virus del dengue, el virus del chikungunya y el virus del Zika. Estos virus pueden ser transmitidas, ¿no? Los vectores por el mosquito. Uno de los vectores principales, el mosquito del género Aedes aegypti. Esto es en la transmisión urbana, es decir, en la ciudad. Sin embargo, existe otro vector, que es el mosquito que pertenece al género Aedes, pero albopictus, que es el mosquito que va a ser vector en la zona selvática. Y estos vectores son los que pican generalmente en las primeras horas de la mañana y al atardecer. En cambio, el virus de la fiebre amarilla, su vector pertenece al mosquito al género Aedes aegypti en el área urbana, y en el área selvática está el Aedes haemococcus, ¿ya? Ese es el vector que transmite a este virus de la fiebre amarilla. En cambio, el virus de la causante de la encefalitis está causada por el virus del Nilo occidental. El vector es otro mosquito, pero que se llama Culex. Y como ven en la imagen, es un virus chiquito, pequeñito, que puede causar encefalitis, y se alimentan estos mosquitos generalmente al atardecer o en la noche. ¿Ya? ¿Me está siguiendo? Kevin, ¿me está siguiendo con las diapositivas?
Luego tenemos otro de los vectores, por ejemplo, el vector del virus del ébola y el virus del Marburg. El vector es el murciélago. Estos murciélagos, que son los que comen generalmente frutas, ¿no? Ellos habitan en reservorios, son reservorios naturales, no solamente de estos virus, sino de muchos virus. Se dice que los chinos estaban estudiándolos a estos murciélagos porque son reservorios de una infinidad de virus y cómo es que pueden sobrevivir si albergan dentro de su organismo a un abanico infinito de virus. La transmisión a los humanos es a través del contacto con estos fluidos de estos murciélagos, ¿no? Especialmente en las personas, por ejemplo, que estudian a los murciélagos, están en riesgo, ¿no?, de ser transmitidos por este virus, y los que estudian a los murciélagos se llaman los creptólogos. También tienen riesgo de infectarse con algunos de estos virus que poseen los murciélagos, son los espeleólogos, son aquellos que estudian a las cavernas, y ustedes sabrán que los murciélagos habitan en las cavernas, ¿no? Entonces, el vector es el murciélago para el caso del virus del ébola y del virus del Marburg. Dentro de la familia Arenaviridae, del Viejo y del Nuevo Mundo, estamos hablando del virus Lassa, en las Américas del virus Junín, en Argentina. El vector del virus Lassa son las ratas que pertenecen al género Mastomys natalensis. Este virus es transmitido por el contacto con roedores infectados o a través de los fluidos corporales, ¿no?, del ser humano, de la orina, etc. El virus del machupo, el vector es un roedor que se transmite obviamente por estar en contacto con roedores, o estos roedores hayan estado en contacto con nuestros alimentos, fíjense aquí. Y si la persona no tiene buenos hábitos de higiene, pues está en riesgo de, ¿no?, adquirir el virus. Luego tenemos al virus Junín, cuyo vector también son los ratones, pero del género Calomys musculinus. Esta enfermedad viral del virus Junín es endémico en la Argentina y se transmite a través del contacto con estos roedores infectados. Ahora, cabe aclarar que no todos estos vectores son portadores de estos virus, ¿no? Como en todo ser vivo hay animales infectados y hay otros que no lo están. Entonces, dentro de la familia Bunyaviridae, tenemos al hantavirus, cuyo vector son los roedores. Es transmitido principalmente por ratas y ratones, al estar en contacto con superficies contaminadas o al inhalar partículas en el aire que contienen los excrementos o orina de estos roedores, ¿no? El virus de la fiebre hemorrágica Crimea, el vector son las garrapatas del género Hyaloma. Entonces, como verán, los vectores no solamente son los mosquitos, sino también los roedores, la garrapata y los murciélagos. Ahora entremos en tema, hablemos acerca del dengue. El dengue, el virus del dengue, pertenece, de acuerdo a la clasificación de Baltimore, al cuarto grupo, pertenece a la familia Flaviviridae, género Flavivirus, y la especie es el virus del dengue. Recuerden que dentro del género del Flavivirus tenemos al virus de la fiebre amarilla, del chikungunya, del Zika, etc. Pero en esta ocasión vamos a hablar del virus del dengue. Entonces, el virus del dengue tiene una característica principal, como ya les había adelantado, está constituido por el ácido ribonucleico, su genoma, es monocatenario, aproximadamente tiene de 10.000 a 11.000 bases nitrogenadas de polaridad positiva, tiene una envoltura lipídica, como ven en la imagen, la estructura es icosaédrica, la nucleocápside tiene la forma de una esfera, el tamaño aproximadamente es entre 40 y 60 nanómetros. La característica de este virus es que se replica en el citoplasma de las células hospedadoras. Y el virus del dengue es agente causal de la fiebre hemorrágica
por dengue, ¿no? Como ya les había anticipado, el virus del dengue tiene 4 serotipos diferentes, pero antigénicamente están relacionados unos con otros. Ahí tenemos el virus del dengue 1, virus del dengue 2, virus del dengue 3 y virus del dengue 4. Se transmiten de persona a persona a través de un vector. El vector es la mosquita, la hembra, del género Aedes aegypti, ¿no? En la zona urbana. Fue identificada en Egipto en el año 1762 por el sueco Carl Linnaeus. Y el mosquito y la mosquita Aedes albopictus fue identificada en España en el año 2004, popularmente conocido, como ven en la imagen, como mosquito tigre, por el aspecto del color blanco y negro que tiene en su superficie. La hembra, desde que se infecta, permanece infectiva el resto de su vida. ¿Cuánto tiempo vive? 30 días, la mosquita. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué creen que bueno, yo les preguntaría mejor, ¿por qué creen que la mosquita es la que se infecta y no el mosquito? A ver, ¿alguien tiene alguna idea? ¿Por qué creen? ¿Nadie? Buenas noches, doctora. ¿Puede ser porque es hemofágica y necesita de sangre para poder hacer la maduración de sus huevos, tal vez? Excelente, muy bien, Inés, te felicito, exacto. Porque la hembra, como es la que va a dar origen a los huevos, necesita pues buena materia prima. ¿Y de dónde va a obtener esa materia prima? De la sangre. Entonces, las hembras son las que siempre van a buscar alguna sustancia que pueda cubrir los requerimientos para poder desarrollar plenamente a sus huevos, ¿verdad? Entonces, en cambio, el mosquito macho, no, se alimenta, su alimentación es diferente, su requerimiento es diferente. Tienes toda la razón, Inés, esa es la respuesta correcta. Puede ser pregunta de examen, por si acaso, ¿ya? Entonces, continuemos. Hablemos un poco acerca de la epidemiología. La transmisión se produce durante todo el año, especialmente en áreas endémicas, en áreas tropicales, subtropicales, es decir, en lugares donde el clima es caliente, pero es húmedo, ¿ya? Esa es la característica principal. El primer brote se identificó en Cuba en el año 1977 al año 1978, que fue causada por el virus del dengue, pero serotipo 1. Actualmente el dengue causa más enfermedades y más muertes que cualquier otro virus en el planeta que haya causado enfermedad en los humanos. La Organización Mundial de la Salud cree que la cifra de infecciones causadas anualmente por el virus del dengue está infradiagnosticado. ¿Eso qué significa? Que los valores, las cifras que publican no es la real, porque existen personas que se enferman del dengue y se curan con métodos tradicionales, naturales, y no se reporta algunos casos. Entonces, en comparación a las cifras, pues es aún mayor las cifras de personas que enferman con el virus del dengue. Se estima que 390 millones de infecciones se producen de manera anual, de las cuales aproximadamente con un promedio de 96 millones presentan manifestaciones clínicas con diferente gravedad. Eso va a depender del estado nutricional de los pacientes, va a depender de alguna comorbilidad que sea portadora, ¿no? De algunos otros factores también. Cada año, escuchen bien, 500,000 personas requieren hospitalización por fiebre hemorrágica por dengue o por el síndrome de shock por dengue, que es una complicación de la enfermedad, ¿no? De la fiebre hemorrágica por dengue, y la mayor parte, lamentablemente, son niños y personas de la tercera edad. Fallecen cerca del 2.5% de los afectados, de los que se enferman.
La epidemiología, el dengue en Bolivia, esto es muy interesante estos datos, Bolivia en el año 1932, con la ayuda de la Fundación Rockefeller, han debido escuchar de Rockefeller, hasta hay una película sobre él, se inició pues una campaña destinada a erradicar al mosquito, que era el vector transmisor del virus del dengue. Se presentó una epidemia en el año 1936 que se inició en Santa Cruz. Pero afortunadamente, gracias a la colaboración de la Fundación Rockefeller, en el año 1948, Bolivia había logrado ser declarado por la Organización Panamericana de Salud como el país libre de este vector. Fue el primer país en las Américas de haberse librado de este vector. Eso significa que no había ya las mosquitas, ¿verdad?, que transmitían esta enfermedad. Sin embargo, en el año 1980 hubo una reinfección que se inició en Santa Cruz, en 45 localidades del departamento de Santa Cruz. En el año 1987 a 1998 se registró en el país la primera epidemia de dengue por el serotipo 1. En el año 1996, unos años después, se registraron 3 primeros casos, pero del dengue serotipo 2. Y en el año 2003 se reportó el primer caso de una enfermedad hemorrágica del dengue por el serotipo 3. En el año 2012 se reportaron 5.887 casos confirmados de dengue. Imagínense, los que no se registraron, no se reportaron. De estos, del total de los 5.800, un 68% correspondía a Santa Cruz, el 10% a Cochabamba, el 9% al norte de La Paz, el 8% al Beni, el 3% a Tarija y el 2% a Chuquisaca. Existieron 37 decesos, de los cuales 6 fallecieron en Cochabamba, en Chapare específicamente, 21 en Santa Cruz, 8 en el Beni y 1 en Tarija y 1 en Chuquisaca. El dengue es endémico en Santa Cruz de la Sierra, Cobija, Riberalta, Chuquisaca, Cochabamba, Tarija y el norte de La Paz. ¿Por qué será importante conocer las zonas endémicas? Porque es importante porque al momento cuando recibimos a un paciente en la consulta, tenemos que preguntar ante la presencia de fiebre de origen desconocido o fiebre más conjuntivitis hemorrágica, más erupciones maculares o equimosis en la piel, tenemos que preguntar dónde ha estado estos últimos 14 días. ¿Ha viajado? Preguntar si ha ido a uno de estos lugares endémicos, porque eso nos ayuda epidemiológicamente para poder establecer un diagnóstico. Y hay un dato interesante, esto es la fuente obtenida de La Razón del 19 de enero del año pasado. El dengue está presente, dice, en 6 departamentos. Se ha reportado total hasta enero, miren, hasta enero del 2023. Se supone que hay época de lluvia, ¿verdad? Noviembre, diciembre, enero son épocas de lluvia, es húmedo. Se reportaron el año pasado 508 casos en todo Bolivia, positivos de dengue, de los cuales 319 correspondía a Santa Cruz, 154 a Beni, 17 casos positivos en Tarija, 6 casos positivos en Pando, 11 casos positivos en el norte de La Paz, en los Yungas, y un caso positivo en Cochabamba. Es importante también saber definir los casos de dengue para la vigilancia epidemiológica. Es muy importante definir qué es un caso sospechoso, qué es un caso probable y qué es un caso confirmado de dengue. El caso sospechoso de dengue no es más que una persona que vive o viajó, como les decía, estos últimos 14 días a áreas endémicas de dengue, más fiebre. Cualquier persona que venga de estos lugares y presente alzas térmicas que tengan una duración de 2 a 7 días,
más 2 signos o síntomas, como ser náuseas, vómitos, cefalea, dolor retroocular, erupción maculopapular o macular solamente en la piel, la presencia de petequias o la prueba del torniquete positivo. Ya les voy a mostrar cómo se hace la prueba del torniquete. Mialgias, dolores musculares, artralgias o leucopenia encontrado a través de un hemograma completo. ¿Ya? Entonces, si encontramos datos de que tiene fiebre, y tiene equimosis y cefalea, y ha viajado estos últimos 14 días, por decirles algo, a Coroico, Caranavi, se tiene que considerar como un caso sospechoso de dengue. Ahora, todo niño proveniente o residente en estas áreas endémicas de dengue con cuadro febril agudo, cuya duración es de 2 a 7 días, sin etiología aparente, también se considera un caso sospechoso de dengue. Como verán, es muy importante el lugar de procedencia de los últimos 14 días, porque puede que es una persona que vive aquí en La Paz, en la ciudad, ya fue de vacaciones a Caranavi en estos últimos 14 días, y regresa con fiebre y con petequias. Entonces, ese es un caso sospechoso de dengue, ¿no? Llamamos caso probable de dengue, cuando un caso sospechoso anteriormente definido, más un resultado de laboratorio de ELISA inmunoglobulina M, ¿no? O antígeno NS1, les voy a explicar después en qué consiste, haya un nexo clínico epidemiológico, se considera como un caso probable. ¿Ya? También se considera aquellos casos reportados, porque salió laboratorio positivo, pero que no pudieron ser investigados, ¿no? También se considera caso probable porque hay un nexo clínico epidemiológico, ¿no? Por la fiebre, por la erupción, por la procedencia o porque viajó a un lugar endémico. ¿Y qué es un caso confirmado? Obviamente lo dicen, ¿no? Lo define es el laboratorio, a través de la utilización de técnicas moleculares como el PCR en tiempo real o como el aislamiento viral por seroconversión de inmunoglobulina M en inmunoglobulina G, ¿no? Que su valor está cuadriplicado, 4 veces más de lo habitual. ¿Cuáles son las características del vector? Ya les había anticipado, el mosquito, que es el vector, en este caso del virus de dengue, corresponde al Aedes aegypti, que es el principal vector que causa el dengue. Existen 2 modalidades de transmisión, la selvática, transmitida por el vector mosquita Aedes hemagogus, la selvática, es como ven en la imagen, la transmisión, un mono infectado es picado por un mosquito virgen, si vale el término, después va y le pica a un humano, pues le transmite, ¿no? El mosquito está transmitiendo el virus que estaba presente en la sangre del mono a una persona sana, ¿no? Es la forma de transmisión selvática. En cambio, la urbana es transmitida por el Aedes aegypti, ¿no? De un hombre infectado a un hombre sano a través de la picadura de la mosquita. Cuando el mosquito, o la mosquita en este caso, pica a un ser vivo infectado, el virus ingresa al intestino medio del mosquito. De ahí migra hacia el torrente sanguíneo del mosquito y finalmente va a ir a las glándulas salivales. Entonces, el mosquito, cada vez que pique a un ser humano, como en este caso, lo que va a hacer va a regurgitar y va a liberar en la regurgitación, después de picar, al momento de picar, va a regurgitar a los miles y miles de virus que contenía. Esa es la forma de transmisión, ¿ya? Entonces, ¿qué es el dengue?
también llamada fiebre quebrantahuesos. Es una enfermedad vírica, infecciosa, endemoepidémica, transmitida por la picadura de una mosquita, que es la hembra Aedes aegypti en las zonas urbanas y Aedes albopictus en las zonas selváticas de clima tropical. El periodo de incubación suele ser mínimamente 3, máximo hasta 14 días, con promedio de 4 a 7 días. Existen 4 serotipos, el serotipo 1, 2, 3 y 4. Cada uno de estos serotipos puede causar la enfermedad, ¿verdad? Y sin embargo, una persona puede enfermarse varias veces con dengue. ¿Por qué? Dependiendo qué serotipo ha invadido a su organismo. Y aunque el cuerpo haya desarrollado anticuerpos contra un determinado serotipo, le protegerá específicamente contra el serotipo, digamos, afectado, no contra los otros serotipos. Por lo tanto, una paciente que haya enfermado con dengue, se ha desarrollado anticuerpos, bien le va a servir, pero para el mismo serotipo, no para los otros. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el virus ingresa a través de la picadura de la mosquita infectada, pues ingresa al torrente sanguíneo, ¿verdad? En el torrente sanguíneo, los primeros en aparecer para protegernos son los macrófagos, las células dendríticas, ¿no? Donde se van a replicar. El virus va a ingresar dentro de las células. Recuerden que es un agente que requiere una célula viva para poderse multiplicar. En ese trajín entra en acción nuestra respuesta inmune, ¿no? Se suscita una serie de cascadas de liberación de citoquinas proinflamatorias, donde se produce vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular para que lleguen más macrófagos, más neutrófilos, más linfocitos al lugar por donde ha ingresado el virus. ¿De acuerdo? Y cuando logra el virus, la multiplicación de los virus, logra atravesar todas estas barreras y llega al torrente sanguíneo, es cuando aparecen los primeros síntomas, las primeras manifestaciones clínicas. 3 a 7 días después empieza la viremia. Y cuando existe la viremia, es decir, la presencia del virus en el torrente sanguíneo, aparecen las primeras manifestaciones clínicas, como son las alzas térmicas, que pueden llegar hasta 39 grados centígrados, puede haber cefaleas, escalofrío, puede haber dolor abdominal. Cuando el cuadro ya es mucho más grave, los virus se han multiplicado aún más y tal vez el paciente ha tenido algunos factores de riesgo, por ejemplo, como diabetes mellitus, ¿no? O desnutrición, o alguna enfermedad autoinmune, o está recibiendo quimioterapia, etcétera. Entonces pueden suscitarse algunas otras complicaciones, ¿no? Como la equimosis, las hemorragias, hematomas, puede inclusive el paciente presentar síndrome de choque por dengue, puede aparecer hepatopatías, insuficiencia renal, etc. La mayoría de los pacientes que tienen muy buen sistema inmunológico, buen estado nutricional, pueden llegar a recuperar dependiendo qué tipo de dengue es el que está desarrollando, si es el dengue clásico o el dengue hemorrágico. Entonces pueden desarrollar inmunidad, pero para el serotipo específico, como les había mencionado. Sin embargo, en otros pacientes no tienen tanta suerte, pueden llegar a desarrollar algunas complicaciones graves, como son las hemorragias por trombocitopenia, es decir, por disminución de las plaquetas, por aumento de la permeabilidad vascular, causando un síndrome de choque, un shock hipovolémico. Puede haber complicaciones como una insuficiencia hepática por la elevación del perfil hepático, de las transaminasas. Puede haber complicarse con una insuficiencia renal por la deshidratación severa, por la fiebre, la hemorragia, etc. Puede haber complicaciones neurológicas, ¿no? Por la invasión de estos virus al sistema nervioso central, provocando una encefalitis, un síndrome de Guillain-Barré. Puede complicarse con algunas alteraciones cardiovasculares, provocando
miocarditis, inflamación del músculo cardíaco, pueden causar arritmia o el síndrome post-dengue, que aunque haya superado la infección viral, puede quedarse el paciente con una fatiga crónica, con artralgias, mialgias, como en el caso del virus del chikungunya, por ejemplo, que también se produce artralgias, dolores articulares, pero lamentablemente puede perdurar años esta artralgia, inclusive puede desarrollar artritis, inclusive, ¿no? Entonces depende de otros factores también. El dengue clásico, las manifestaciones clínicas, generalmente es fiebre alta, que ya les decía que puede llegar a 39 grados centígrados, hay cefalea de predominio frontoparietal, puede haber dolor retroocular, hay mialgias, dolores musculares, que es sensible al tacto o a la digitopresión, puede haber artralgias, los dolores articulares, que es muy intenso, es muy agudo el dolor, por eso también se llama a la fiebre del dengue fiebre quebrantahueso, porque sienten el dolor como si le estuvieran rompiendo el hueso. Hay también dolor en la espalda baja, lo que se llama lumbago. Puede haber erupciones tipo salpullido, fíjense como esta imagen del centro, como si fuera sarampión, ¿no? O rubeola. Hay dolores musculares, articulares, y en este caso, cuando el paciente viene a la consulta con estos síntomas, ya hay antecedentes de viaje a una zona endémica, lo que tenemos que hacer es la prueba del lazo o la prueba del torniquete. ¿Qué hacemos? Le tomamos la presión arterial, ¿verdad? Y al tomar la presión arterial con el brazalete se insufla, ¿verdad? Entonces, al insuflar, tomar la presión arterial por unos 5 minutitos, dejar el brazalete continuo con bastante aire insuflado. Al cabo de los 5 minutos, cuando desinflamos y quitamos el brazalete, se observa la presencia de equimosis. Está morado ese lugar donde le presionamos con el brazalete de la presión arterial. Entonces, a esa presencia de equimosis se llama prueba de lazo positivo. ¿Y eso qué nos dice? Nos está indicando que hubo una ruptura de los vasos capilares. Y ahí puede ser por el virus del dengue, ¿no? A diferencia de la infección por el virus del Zika, que es negativo. Y ahí la característica del dengue son las artralgias intensas que les había mencionado, por eso recibe el nombre de quebrantahueso. En el dengue hemorrágico las manifestaciones clínicas son mucho más preocupantes, más graves, porque puede haber inclusive confusión mental por la encefalitis, puede haber epistaxis, ¿no? Hemorragias por la nariz, gingivorragias, puede haber conjuntivitis hemorrágica, puede haber hematemesis, es decir, vómitos persistentes hemorrágicos, puede haber hematuria, es decir, presencia de sangre en la orina, puede haber agitación, hay somnolencia, sudoración, porque está perdiendo sangre. La piel se vuelve húmeda, está pálida el paciente y tiene frío, porque ha bajado la presión arterial, ¿no? Estos son los síntomas del dengue hemorrágico. Y aquí corre peligro la vida de nuestro pacientito. Entonces hay otra clasificación en base a la sintomatología, como es el dengue. Dengue sin signos de alarma. ¿Cuáles son los síntomas? Primero, hay que parar las orejas si vive en áreas endémicas o fue de visita a algún área endémica en estos últimos 14 días. Nunca se olviden de eso. La presencia de fiebre de 2 o más días de duración. La presencia de náuseas, vómitos, exantema, es decir, la erupción de manchitas rojas en la piel, o presencia de puntitos morados, que son las petequias, el test de torniquete positivo, mialgias, dolores musculares, dolores articulares, y en el hemograma nos reporta la disminución de la presencia de glóbulos blancos por debajo de 4.000. Entonces, estos son signos de dengue, pero sin signos de alarma. El dengue con signos de alarma, ¿cuáles serían? La presencia de dolor abdominal intenso y sostenido, vómitos persistentes con sangre, dolor precordial, ¿no? En el pecho, presencia de líquido en la cavidad peritoneal, a eso se llama ascitis,
Presencia de líquido por debajo de la pleura pulmonar, a eso se llama derrame pleural. Presencia de hemorragias espontáneas, al cepillarse los dientes, ¿no? Al solo presionarse la pierna o el brazo, aparece equimosis, hematomas, hematemesis, lo que les decía, el vómito con sangre. Deposiciones negras, tiene que llamar la atención, quiere decir que está sangrando, hay hemorragia digestiva alta. Sangrado vaginal, sin razón aparente. Cambios de temperatura, de fiebre a hipotermia. Sudoración profusa, eso quiere decir que ya está bajando, está entrando en shock cuando está transpirando. Desmayos o postración, letargia, intranquilidad, somnolencia. Cuando hacemos el tacto a nivel del hipocondrio derecho y tocamos hígado, que normalmente no se tiene que tocar, mayor a 2 centímetros debajo del reborde costal al lado derecho, tiene que llamarnos la atención. Esos, y la trombocitopenia, menor a 100.000 por milímetros cúbicos de sangre, es decir, plaquetas menor a 100.000, y los normales de 200 a 400.000. Entonces, menor a 100.000 es una trombocitopenia. Entonces, todos estos datos son signos de alarma. Sería dengue con signos de alarma. ¿Y cuál es el dengue grave? Cuando el escape severo de fluidos es muy, muy notorio, cuando hay derrame pleural, cuando hay dificultad para respirar, cuando hay hemorragia severa y el paciente está pálido y tiene una sudoración profusa, está empapado en su sudor, pero está frío. Cuando hay daño severo de los órganos, especialmente hígado, ¿no? ¿Y cómo vamos a confirmar eso? A través del perfil hepático, solicitando las pruebas de las transaminasas, que generalmente no tienen que superar menor a 40 unidades internacionales, pero si es mayor a 1.000, imagínense, pobre hígado, cómo estará. Cuando hay alteraciones sensitivas, etcétera, cuando hay alteraciones del corazón, esos son signos de dengue grave. ¿Cómo hacemos diagnóstico del dengue? Obviamente el primer diagnóstico directo sería el aislamiento del virus de la sangre, pero es arriesgarse, ¿no? Y no se hace con frecuencia estos. Solamente con fines de estudio se podría realizar, pero existe un grave riesgo de que el virus, nos contaminemos con el virus, ¿no? Entonces no se realiza. Lo que se hace, se pide, primero hay que solicitar un hemograma. Con el hemograma nos vamos a dar cuenta cómo están los glóbulos blancos y cómo están las plaquetas, ¿verdad? Después, la serología, podemos pedir entre la serología ELISA para virus del dengue, donde se puede determinar dos cosas. Presencia de antígeno sería ELISA directo, y el ELISA indirecto para la determinación de anticuerpos contra inmunoglobulina inmunoglobulina G contra el virus del dengue. En los primeros días, si está alto la inmunoglobulina M, quiere decir que está cursando con la infección. Si la inmunoglobulina M está muy bajo y la inmunoglobulina G está alto, significa que ya está pasando la infección. Y generalmente esto se reporta después de la primera semana del periodo de la enfermedad. También se puede utilizar la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, donde se puede determinar el genoma viral. Después se puede pedir lo que les comentaba anteriormente, las pruebas de antígeno NS1, que se utiliza un anticuerpo específico que se une a este antígeno, que es una proteína que está presente en la muestra del paciente enfermo. Y se mide la cantidad a través del fluorómetro, que es útil para realizar un diagnóstico temprano. Esto tiene que ser en los primeros 5 días de haber presentado los primeros síntomas. Ahora, es muy importante que hagamos diagnóstico diferencial con muchas enfermedades. Fíjense, como síndrome febril tenemos que hacer diagnóstico diferencial con la malaria, con el rotavirus, influenza, el virus de la influenza, hepatitis viral, leptospirosis, antivirus, meningitis. Como síndrome exantemático, es decir, como hay presencia de erupción de manchas rojas en la piel, tenemos la obligación de hacer diagnóstico diferencial, primero con sarampión, rubiola, escarlatina,
mononucleosis infecciosa, exantema súbito, o llamada también la quinta enfermedad, enterovirosis, alergias. Una alergia, fíjense, puede parecer que es dengue, pero no es. La enfermedad de Kawasaki, que es una enfermedad autoinmune que se presenta en niños. Autoinmune, ¿por qué? Porque el sistema de defensa desconoce a los vasos sanguíneos y se autoataca, y por eso aparecen estas erupciones rojas. También tenemos la obligación de hacer diagnóstico diferencial como síndrome hemorrágico que presenta el dengue hemorrágico, con cuadros de septicemia, con el síndrome de Schweilig-Henoch, perdón, no se pudo pronunciar. Después con la púrpura trombocitopénica idiopática, que fíjense, esta imagen es de púrpura trombocitopénica idiopática, que también es una enfermedad autoinmune, que aparecen, fíjense, estas erupciones maculares muy parecidas a las del dengue hemorrágico también. La fiebre amarilla, la diferencia es que en la fiebre amarilla las conjuntivas están de color histérico, están histéricos, ¿verdad? Y la bilirrubina va a estar también mayor a 1.3, mayor a 1. Con casos de malaria, leptospirosis, antavirosis, etc. Como verán, existen varias enfermedades que pueden producir síndrome o signos y síntomas parecidos a las del dengue. Entonces ahí dependerá mucho de la pericia, de la experiencia, ¿no? Y de tomar en cuenta la procedencia, la epidemiología, etcétera, algunos otros factores también adicionales. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Ya les había mencionado, la tasa de letalidad es alta si no es tratado el paciente. Fíjense, de 40 a 50% pueden fallecer si no son tratados de manera correcta y oportuna. Si son tratados, bueno, la tasa de la letalidad es menor al 5%. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que se tiene que hacer un diagnóstico precoz lo más antes posible para tratar de recuperarlo al paciente, ¿no? Estabilizar. En caso de un dengue clásico, el tratamiento va a ser sintomático. Obviamente no se le tiene que dar aspirina jamás a estos pacientitos. Esta ASA significa ácido acetil salicílico, que es la famosa aspirina. No se debe dar. Podemos dar paracetamol, nada más, para bajar la fiebre, para quitar el dolor articular. En el peor de los casos, tal vez ibuprofeno, pero solo paracetamol estamos así. Y hay que hacerle este control, ¿no? A las 24 horas, 48 horas hay que citar al paciente para su control respectivo. Ahora, de esto va a depender también de las comorbilidades, del estado nutricional, de algunos otros factores para ver, ¿no? Su condición, por ahí es una mujer embarazada, por ahí es un niño, etcétera. Veremos la posibilidad de hacerle control más seguido, o tal vez en caso de duda, internarlo mejor. Si el paciente está con signos de alerta o con dengue hemorrágico, el paciente sí o sí tiene que internarse. ¿Ya? Recuerden, antes de darle cualquier medicamento a cualquier paciente, se debe preguntar si tiene o no tiene alergia antes de iniciar, porque imagínense que le den paracetamol o le inyecten metamizol porque está ardiendo en fiebre. El metamizol es la dipirona. Y resulta con que el paciente es alérgico. Estamos fríos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces les decía, en caso de dengue hemorrágico, el paciente sí o sí se interna. ¿Y qué se le hace? Dice, el tratamiento es aplicando la solución a este problema, el DACA. ¿Qué es el DACA? Es un enfoque integral para el tratamiento y manejo del dengue, para el dengue más severo. DACA es un acrónimo referido a la D, es de deshidratación, es decir, hay que tratar la deshidratación. ¿Para eso qué hay que hacer? Deshidratar, canalizar una vía y empezar con solución fisiológica o ringer lactato o ringer normal, ¿no? Lo que tengamos a mano. Antipiréticos, la A es de antipirético, habrá que darle para la fiebre y para el dolor. Ya les he dicho, le podemos dar tal vez en el peor, si es muy fuerte la fiebre, muy alta, metamizol y B, ¿no? Diluido siempre. Después, si la C es de control de hemorragia. Si está sangrando el paciente, pues habrá que controlar, ¿verdad? Habrá que pedir grupo sanguíneo, hemograma para el pacientito,
para saber qué grupo sanguíneo es, para ver si hacemos transfusión de sangre o solo de plasma. La otra C es cuidado de soporte. La A es utilizar antibiótico, pero en caso de infecciones secundarias, porque ustedes sabrán que para infecciones virales jamás se da antibiótico. El antibiótico no sirve, a menos que haya una coinfección bacteriana adicional. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial y laboratorial de estas dos enfermedades que sí llama mucho la atención, que es el dengue y el chikungunya? Porque les había mencionado que tienen artralgias ambos, ¿no? Y hay una gran diferencia aquí. Porque podría ser dengue, chikungunya, o podría ser el virus del Zika, o el machupo, o el mayar. ¿Cómo sabemos? Estos dos, quiero que tomen ejemplo, fíjense esto. Para el dengue, por ejemplo, la fiebre mayor a 38.5, sí, evidentemente se presenta en el dengue, pero la fiebre es aún mayor en el chikungunya. Son 3 cruces. Dolor articular hay en el dengue, por eso se llama quebrantahueso, más o menos. Esta obtenida la fuente de la Organización Panamericana y la Organización Mundial de la Salud. En cambio, la artralgia, los dolores articulares en el chikungunya es mucho más intenso. Fíjense, son 3 cruces. La clave es dura más tiempo y es más agudo el dolor. Es más, inclusive puede desarrollar, persistir tanto la artralgia que puede aparecer se instala la artritis. Ahí está la gran diferencia. Ambos hay dolor articular, pero fíjense, chikungunya se lleva la medalla. Puede haber rash, es decir, las erupciones maculares en la piel, sí, en el dengue sí, pero es mucho más en el chikungunya. Los dolores musculares se presentan mucho más en el dengue que en el chikungunya. Ahí ya tenemos miren, un diagnóstico diferencial clínico que nos va a poder ayudar a discriminar si es dengue o chikungunya, además de la procedencia. El dolor de cabeza, en ambos es igual, la intensidad. La discrasia sanguínea, es decir, la presencia de petequias púrpuras, mucho más es en el dengue que en el chikungunya. Aquí también tenemos otro dato para poderlas diferenciar. El shock hipovolémico, fíjense, es mucho más en el dengue que en el chikungunya. Por eso hay el dengue hemorrágico. Ahora, la leucopenia, trombocitopenia, linfopenia, es decir, disminución en la cantidad de glóbulos blancos por debajo de 4.000, neutropenia por debajo de 55%, linfopenia por debajo de 25%, y la trombocitopenia, habíamos dicho, por debajo de 100.000 por milímetros cúbicos, fíjense si lleva la flor el dengue, no tanto en el chikungunya, ¿no? Y el hematocrito está mucho más elevado, se debe entender por las hemorragias que causa el virus del dengue, es más en el dengue que en el chikungunya. Estos son datos que nos va a ayudar a poder diferenciar clínicamente si se trata del virus del dengue o del chikungunya. Y finalmente, para terminar, la prevención y control es fundamental. La prevención, lo más importante que será, primero, la educación sanitaria, ¿no? La educación, yo creo que es el pilar fundamental. ¿Cómo prevenir el dengue? Además de los conocimientos. No tirar llantas al patio, en lugares donde se pueda reunir, coleccionar agua, se puede estancar el agua, los tachos, vasos, frascos, bolsas, nylon, etc. O sea, la limpieza es fundamental, ¿no? Alrededor de la casa, ¿no? Evitar los charcos acumulados, limpiar dentro de la casa, por fuera. Hay también la vacuna contra el dengue. Esta vacuna se llama Dengvaxia, que es una vacuna tetravalente de virus atenuados contra el dengue. Es inyectable, viene en ampollitas, ¿no? Ahora no tenemos siempre a disposición esta vacuna contra el dengue. Y recuerden que las vacunas, igual que contra el virus de la influenza, va variando dependiendo del serotipo. Una vacuna sirve para protegerse del virus del dengue, pero contra un serotipo específico, no contra los 4 serotipos. ¿De acuerdo?
Y para terminar, antes de que tal vez no sé, tengan alguna duda, alguna pregunta, quiero dejarles dos interrogantes. La primera dice, describir si la fiebre Mayaro, fiebre Mayaro, es una enfermedad catalogada también como fiebre hemorrágica. También será una fiebre hemorrágica. ¿Producirá fiebre más hemorragia el virus del Mayaro? Es la primera pregunta. La segunda es, ¿cuándo se recuerda el Día Internacional contra el dengue? ¿Ya? Muchas gracias por su atención y estoy aquí para responder alguna pregunta o duda que tengan. ¿Tienen alguna duda? Perdón, nos hemos pasado unos minutos más de lo previsto. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta o está claro? Señoritas jóvenes, por si acaso esta clase ya está en el Classroom de la cátedra. De todas formas, ya lo tiene Kevin. Kevin tal vez lo puede compartir en el grupo del ciclo para que todos ustedes lo puedan tener. Estas preguntas les sugiero que investiguen, lean. Recuerden que microbiología y virología médica es una cátedra maravillosa porque es alucinante conocer el mundo microscópico de estos agentes que pueden causarnos enfermedad, ¿no? Es importante conocerlos para poderlos tratar también, para poder ayudar a nuestros pacientes. Eso sería todo por mi parte. Si no tienen ninguna otra pregunta, no quiero cansarlos más. Disfruten de este fin de semana. Recuerden a sus seres queridos que partieron. Cuídense ustedes mucho y será hasta cualquier oportunidad. Gracias. Hasta pronto. Gracias, Kevin. Muchas gracias a todos. Cuídense. Chao, doctora. Buenas noches. Chao, Kevin. Estudien con